Bueno, bienvenidos, estimados estudiantes, al curso de resistencia en materiales. Y en esta primera semana, pues, el tema que vamos a ver es básicamente ver conceptos previos del curso anterior, antecesor, que es el curso de estática, y luego veremos, pues, algunos fundamentos acerca de lo que es elasticidad y lo que es el concepto de deformación, que son conceptos pues, muy importantes para comprender, pues, netamente ese curso, ¿no? En cuanto al contenido temático, dentro de lo que es fundamentos de elasticidad, veremos pues algunos conceptos previos que van a ser necesarios pues para comprender dentro de las operaciones que vamos a trabajar. Veremos también qué es el esfuerzo, cómo se manifiesta, qué es lo que mide, qué es lo que cuantifica. Veremos también por los tipos de esfuerzo que existen. Hablaremos también acerca de deformación unitaria. Y una ley pues que vincula, ¿no?, a estas dos variables, que es el esfuerzo y la deformación, que se llama la ley de Hooke. Y esa ley de Hooke es una extensión de la ley de Hooke, es el módulo pues de elasticidad, o conocida también como el módulo de Young. Aquí, por ejemplo, se tiene una estructura en la cual pues hay pernos, y dependiendo pues de las cargas que éstas llevan, experimentan esfuerzos. Y cuando habla de esfuerzos, se habla pues de esfuerzo de tensión. Y esfuerzo de tensión es de estiramiento, ¿no? Hay esfuerzo de tracción, esfuerzo de compresión, esfuerzo de corte, entre otros, ¿no? Y cuando habla de deformación es pues cuando cambia sus dimensiones, ¿no? De hecho, depende de ese tipo de estructuras, no se ve pues la deformación así a grandes rasgos, ¿no? Sino que esos cambios de dimensiones se ven pues algo milimétrico, ¿no? En pequeñas dimensiones. Cuando se hacen cálculos estadísticos, pues a un año sí se ven esos cambios que experimentan pues estas estructuras, ¿no? Bueno, el objetivo de esta sesión es que al finalizar esta sesión ustedes deben identificar los diferentes tipos de esfuerzos que existen y las deformaciones, ¿no? Asimismo, puede dar uso correcto de estas ecuaciones para resolver algunas situaciones problemáticas cercanas pues a la realidad, ¿no? Como una cuestión previa, comentarle puede que el origen de la resistencia a materiales, que también en algunos libros, o tiene otros nombres, como la mecánica de materiales, entre otros, pues no es un concepto que recientemente se esté usando, ¿no? Sino pues ya son cuestiones teóricas que desde la época de Galileo se van desarrollando, ¿no? Dice pues Galileo había estudiado los efectos de las cargas en barras y en vigas fabricadas, y en ese entonces que nació pues el estudio de la resistencia de materiales, ¿no? Aquí, por ejemplo, se tiene un perno que está sometido pues a cargas, ¿no? Estas cargas pues lo que generan en ellos son varios efectos, ¿no?, que en el proceso de curso pues estaremos revisando, ¿no? Entonces, en ese sentido dice pues la resistencia de materiales es una rama de la mecánica aplicada que trata el comportamiento de los cuerpos sólidos, de falta una tilde, sometido pues a diversas cargas, ¿no? Cargas como la que ustedes pueden visualizar pues en este caso, ¿no? Ahora pues hay cargas internas, hay cargas externas, ¿no? Y cada una de ellas pues tiene su respectiva definición, ¿no? Entonces, en ese sentido, el objetivo principal de la mecánica de materiales, se llama mecánica de materiales o también resistencia de materiales, ¿no? Dice pues es determinar los esfuerzos y las deformaciones unitarias, ¿no?, así como los desplazamientos en estructuras y sus componentes, dice, debidas a las cargas que actúan sobre ellas. Entonces, básicamente va a ser ello pues nuestro objetivo, ¿no?, en el curso, ¿no? Analizar los tipos de esfuerzos, analizar las deformaciones y los desplazamientos pues de estas estructuras, ¿no? Antes de ver esos conceptos, es importante ver pues en general el campo de estudio de la resistencia de materiales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues dice, la resistencia de materiales es una rama de la mecánica que estudia los efectos externos, dice los efectos internos del esfuerzo y la deformación. Dice un cuerpo sólido que está sometido pues a una carga externa, ¿no? Acá, por ejemplo, se tienen varillas, y estas varillas horizontales van a experimentar pues efectos de las cargas externas, ¿no?
Las cargas externas son estas cargas que llevan pues estructura por encima de esta barra, ¿no? Dicho pues estas barras, estas estructuras van a, digamos, someter digamos, esta varilla horizontal a esfuerzos externos, como el caso de la compresión. Van a comprimir a esta varilla horizontal, y esa varilla pues experimenta ese esfuerzo de compresión, pero también a la vez va a experimentar deformaciones, ¿no? Quizás en mínima cantidad, pero experimenta deformación. Entonces, en ese sentido, dice acá, para diseñar los elementos horizontales de una estructura de ese tipo de edificios, dice, primero se debe determinar las cargas internas en los diferentes puntos a lo largo de su longitud. Bueno, cuando dice cargas internas, es como que tú hicieses un corte imaginario y analizas pues las fuerzas internas que experimentan estas varillas, ¿no? Que en el proceso también vamos a ir analizando, ¿no? Bueno, entonces también dice pues ahora que el esfuerzo se encuentra asociado a la resistencia del material, ¿no? Cuando dice esfuerzo, por ejemplo, cuando se construyen, pues, en el caso de los puentes, generalmente para que el puente tenga cierta estabilidad, se tejen, pues, alambres verticales, ¿no? Estos alambres le dan, pues, cierta estabilidad, y cuando pasan los automóviles se tensionan. Y al deformarse, por cada unidad diaria, esa fuerza experimenta, pues, un esfuerzo, ¿no? Hay esfuerzo de tracción, esfuerzo de compresión, esfuerzo de corte, entre otras, ¿no? Entonces dice, pues el esfuerzo se encuentra asociado con la resistencia del material del que está hecho este cuerpo, ¿no? Mientras que la deformación, dice, es la medida de la elongación. Cuando dice elongación es deformación, que puede ser, dice, en cambio en forma o en tamaño, ¿no? En tamaño o en forma, que pueden cambiar pues las longitudes o pueden variar también los ángulos, ¿no? Dice, cuando rotan también experimentan deformaciones, ¿no? Dice, además, la resistencia de materiales, dice, incluye pues el estudio de la estabilidad de los cuerpos, ¿no? Entonces, por eso pues es importante tener bien en claro el concepto de equilibrio, ¿no? Ahora hay dos tipos pues de equilibrio de traslación y equilibrio de rotación, ¿no? Y esos conceptos pues vamos a desarrollar en el proceso, ¿no? Ahora dice, un cuerpo, dice, puede estar sometido a dos tipos de cargas, ¿no? Cargas internas y cargas externas. Ahora, dentro de lo que son cargas externas, vamos a ver lo que es, hay algún tipo de fuerza, ¿no? Fuerza de superficie o fuerzas de campo, ¿no? ¿Qué cosas son las fuerzas de superficie, no? Bueno, si bien estos acá están representados gráficamente, pero ¿qué significa, no? Dice, son causadas por el efecto directo de un cuerpo con la superficie de otro, ¿no? Por ejemplo, digamos, esta es la superficie de la Tierra y es una bicicleta que está pasando, ¿no? Si es una bicicleta que está pasando, entre la llanta y la superficie hay un contacto. Entonces, la llanta ejerce pues una fuerza sobre toda esa superficie, ¿no? Cuando de repente tú caminas, a medida que camina deja las huellas. ¿Debido a qué? Debido pues a que tu fuerza de gravedad distribuye en la planta de tus pies, ejerce pues una presión sobre la superficie, ¿no? A ese tipo de fuerzas se llaman fuerza de superficie. Ahora, por acá nosotros vemos pues ya cargas distribuidas, ¿no? Entonces ahora dicen, ¿no? Si la carga de la superficie se aplica a lo largo de una línea estrecha, de una área estrecha o línea, dice, la carga puede idealizarse como una carga linealmente distribuida, ¿no? Entonces acá la carga dice está linealmente distribuida, que está puesta en función de esta posición, ¿no? De esta longitud. Entonces dice, aquí la carga se mide como que subiese, dice, como que tuviese una intensidad de fuerza por cada unidad de longitud. O sea que como que se distribuyese la fuerza por cada unidad de longitud, ¿no? A lo largo de la línea. Y se representa, dice, pues, de manera gráfica con una serie de flechas a lo largo de la línea sueza. En otras palabras, es una fuerza distribuida, ¿no? Y la fuerza F sub R es una fuerza resultante que tiene su punto, dice, de aplicación, ¿no? Ese punto de aplicación es el centroide del área, pues, en la cual está distribuida esta fuerza, ¿eh? Y finalmente, fuerza de campo, ¿no? La fuerza de campo son fuerzas que generalmente se manifiestan cuando los cuerpos no necesariamente están en contacto, ¿no? Pueden estar a grande distancia, ¿no? Como el caso de la Tierra y, el caso de la Tierra y el Sol, ¿no? Entre ellos, pues, hay una fuerza de atracción que es la fuerza gravitacional, y a pequeñas distancias es fuerza de gravedad, ¿no? Es una fuerza del cuerpo, ¿no? Ahora, las reacciones en los soportes son fuerzas, dice, pues, que se van a manifestar en los soportes o en los puntos de contacto, ¿no? Y dice, y estas fuerzas se le llaman reacciones, ¿no? Reacciones, fuerza de reacción, bueno, son nombres que reciben, ¿no?
Por ejemplo, acá, cuando tienes una cuerda, hay fuerzas internas que se manifiestan, y esas fuerzas internas que se manifiestan vienen a ser la fuerza de tensión, que se grafica pues a lo largo de la cuerda, y siempre el objeto que está unido en forma saliente, ¿no? Ahora, acá esta es un pasador externo. El pasador es, digamos, el que permite anclar a él, como una articulación, y esta varilla pues está sometida a estas fuerzas. Esas fuerzas son las fuerzas, digamos, que miden pues la interacción entre esta barra y entre estos pasadores, ¿no? Hay una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Pero ese tipo de fuerza también va a depender bastante de cómo graficarlo cuando uno realiza pues el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ahora tienes acá un rodillo, ¿no? Que está una barra presionando un rodillo. Bueno, rodillo porque se desliza, ¿no? Entonces acá, si no hay fricción, la única fuerza vendría a ser esa fuerza vertical, que sería pues una fuerza que mide grado de intensidad, con la cual esta barra horizontal presiona pues al rodillo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede dice si tienes un plano inclinado y es una barra que está apoyada, ¿no? Entonces la superficie le ejerce una fuerza perpendicular. Esa fuerza perpendicular a esta barra se llama pues fuerza normal, ¿no? Y así como ustedes ven, acá pueden ver aquí en este pasador dice interno, que está uniendo, digamos, estas dos varillas. Si haces una separación imaginaria y fuerzas al interior, ¿no? Que se van a representar pues de esta manera, ¿no? Ahora, ¿y qué sucede cuando tú tienes un soporte fijo, ¿no? Y analiza, digamos, la interacción en este punto, ¿no? Entonces ahí pues habrá fuerzas horizontales, fuerzas verticales, y ahora pues también quizás probablemente repite ese punto empieza a flexionar, ¿no? Entonces hay un momento flector también ahí, ¿no? Bien, entonces acá dice muchos elementos de la máquina dice pues están conectados mediante pernos que permitan la rotación libre de sus conexiones, ¿no? Ustedes han visto pues ese tipo de maquinarias que, bueno, fácilmente pueden rotar, ¿no? Respecto dice de esos pernos, ¿no? Estos soportes dice ejercen una fuerza sobre el elemento, pero no un momento, ¿no? O sea, como que hay rotación, digamos, bueno, respecto de esos pernos, estas estructuras pueden experimentar ese movimiento de rotación, ¿no? Bueno, veamos a ver otras teorías más, ¿no? Respecto a lo que son cargas internas, dice, son fuerzas o momentos resultantes responsables de mantener, dice, acá falta corregir, mantener unidas dos secciones. Vamos a hacer una corrección ahora mismo antes de que nos olvidemos. Mantener unidas dos secciones. Espera que se guarde. Ya, muy bien, ahora sí. Entonces dice, las cargas internas son fuerzas o momentos, dice, resultantes responsables de mantener unidas dos secciones de un cuerpo cuando actúan cargas externas, ¿no? Mira, acá ya se hicieron cortes, o sea, para analizar esas cargas internas se hacen cortes imaginarios y se analiza pues la estructura interior, ¿no? Es como que fuese toda una viga, una varilla horizontal, y esa varilla la cortas y analizas pues las fuerzas, ¿no? Las cargas internas. Esas cargas internas son la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento flexionante, ¿no? Acá también se ve, esto es en dos dimensiones, esto es en tres dimensiones, ¿no? Bueno, hay una fuerza normal. Bueno, generalmente la fuerza normal se le asocia a un momento, que es el momento de torsión o de torque, ¿no? De, de, de torque o momento de fuerza también se conoce, ¿no? Y asociada pues a la fuerza cortante, hay otro momento, ¿no? Que es el momento flexionante, ¿no? Acá tenemos otra componente de la fuerza cortante y también se le asocia pues un momento, ¿no? Un momento flexionante, ¿no? De flexionar, ¿no? Flexión es como que doblar, ¿no? ¿Ya? Y bueno, pues acá está el concepto de fuerza normal, de fuerza cortante, de fuerza momento flexionante y momento de torsión o de torque también se le conoce, ¿no? Y en los problemas, pues básicamente vamos a hablar de este concepto, ¿no? Vamos a verificar siempre estas cargas internas. Fuerza normal, fuerza cortante, las simbologías es importante tenerlo presentes para que pues cuando veamos los problemas entendamos el proceder, ¿no? Bueno, ahí muchachos, estos problemas de aquí se van a desarrollar netamente pues en las videoconferencias y si pueden ustedes pues pueden ir ya resolviendo, ¿no? Esos problemas. De todas maneras les dejo ahí para que ya lo vayan revisando, ¿no? Bueno, así mismo veamos pues lo que es el esfuerzo, ¿no? Tenemos acá, dice el caso tenemos acá bueno, dice los pernos usados para las conexiones
de esta estructura de acero, dice, se encuentran sometidos a esfuerzos, ¿no? Cuando dice esfuerzo es de una forma u otra cuando varían las dimensiones, cuando son sometidas pues a fuerzas externas, ¿no? Hace poco tiempo atrás, pues, había un estadio que era el estadio de Ekaterimburgo, que era un estadio allá en Europa, cuando se desarrolló, pues, parece que era Francia, no recuerdo muy bien el mundial que jugó Perú, y Perú, pues, justamente jugó con Francia en ese estadio que es el estadio de Ekaterimburgo. Y ese estadio, pues, era un estadio construido en un lugar donde era un museo, ¿no? Entonces dice, pues, para que no se dañe el museo, los ingenieros habían colocado pilares de concreto, con 8 pilares, me parece que creo que era de concreto o fierro forjado, y estos 8 pilares experimentaban, bueno, soportaban pues a todo el estadio, toda la estructura, ¿no? Entonces, esos pilares experimentaban pues esfuerzos de tensión, esfuerzo de compresión, de corte, entre otros, ¿no? ¿Qué vienen a hacer entonces ellos, ¿no? ¿Cuándo se habla de esfuerzo, no? Se habla de esfuerzo cuando es una fuerza distribuida por cada unidad diaria. O también se le da esfuerzo a la intensidad de fuerza distribuidas a través pues, de una sección, ¿no? Entonces, en general, dice, pues el esfuerzo es una resistencia interna que ofrece, dice, una unidad, un área unitaria del elemento material, dice, de que está hecho, ¿no? Para una fuerza, para una carga aplicada externa, ¿no? En otras palabras, dice, mira, tenemos acá, esta es una varilla, tú la sometas a esas fuerzas, y esta varilla experimenta un esfuerzo, que es el esfuerzo de tracción o el esfuerzo de tensión. Haces un corte imaginario, estas fuerzas son de acción y reacción, y eso vendría a ser pues el esfuerzo, ¿no? Como que midiese, digamos, el grado de intensidad al estiramiento que experimentan pues esas estructuras, ¿no? Ahora, tenemos dos tipos de esfuerzos. El esfuerzo normal, cuya simbología es esta letra griega, que es el sigma, y se representa, dice, debido a la acción de fuerzas axiales, ¿no? ¿Qué cosas son fuerzas axiales, no? Dice, las fuerzas axiales es una carga, dice, dirigida a lo largo del elemento, ¿no? Que puede ser tanto, dice, de tensión, cuando se estira, o puede ser, dice, de compresión, cuando se comprime y reducen, pues, las dimensiones de ese cuerpo, ¿no? Y matemáticamente, dice, pues, la fuerza normal es la razón entre esas fuerzas aplicadas por cada unidad diaria, ¿no? Ya sea tensión o compresión, la ecuación es válida, ¿no? Bueno, la fuerza siempre se mide en Newton en el sistema internacional. El área se mide en metros cuadrados y Newton, pues, sobre metro cuadrado vienen a ser los pascales, ¿no? Entonces tú puedes expresar en Newton por metro cuadrado o pascales, que son equivalentes, ¿no? Y bueno, pues estos problemas vamos a verlo netamente en las videoconferencias. Como verán ustedes, es teoría, ejemplo, ¿no? Teoría, ejemplo, para que también, pues, el tema no sea muy pesado y al final nos veamos, pues, ¿y dónde lo aplicamos, no? Justamente estoy colocando las aplicaciones, ¿no? Acá tenemos otra que también desarrollaremos pues netamente en las videoconferencias. Asimismo tenemos el esfuerzo de corte o cizalladura también se le conoce, ¿no? Entonces acá dice pues una estructura está sometida a un esfuerzo cortante o de cizalladura cuando recibe, dice pues dos fuerzas cortantes que se simboliza con la letra V que tienden a romper o cortar, dice la estructura, ¿no? El esfuerzo cortante promedio dice distribuido en cada unidad diaria seccionada, dice pues que desarrolla esta fuerza cortante, está definido por, ¿no? Ese es el símbolo de esfuerzo cortante, parece la simbología del torque, pero no es, ¿no? Que es matemáticamente la fuerza cortante por cada unidad diaria. La fuerza cortante, como cualquier fuerza, se mide en Newton, el área de metros cuadrados, y por lo tanto, pues la unidad es el pascal, ¿no? Ahora mira acá, tenemos este soporte y acá una varilla, y está sometiéndose a la acción de esa fuerza, ¿no? Entonces acá dice, si se consideran que los soportes son rígidos, los que están abajo, y que la fuerza dice es suficientemente grande, dice que ocasiona que este elemento material se deforme, ¿no? Entonces dice, pues, al hacer un diagrama de cuerpo libre, dice, de este segmento central de la barra, que obviamente no tiene un soporte, que está un vacío acá, dice, pues, esas fuerzas cortantes, como que hubiese pues acá fuerzas de contacto, ¿no? Que son fuerzas de reacción, son las fuerzas cortantes. Y como tiene dos apoyos, van a tener dos fuerzas cortantes, ¿no? Y por equilibrio van a ver que esas fuerzas cortantes van a tener pues la mitad del valor de esta fuerza que está siendo aplicada, ¿no? Y acá tienes pues otros casos más, ¿no?
cuando es un esfuerzo cortante simple, cuando es un esfuerzo cortante doble, ¿no? Simple porque solamente es un perno, pero acá de repente doble cuando ya hay un doble anclaje acá, ¿no? Acá hay un simple anclaje, acá hay doble anclaje. Ahí es donde de repente la fuerza que es aplicada se divide pues en dos para obtener las cortantes, ¿no? En cambio acá son en forma directa, ¿no? Son cortantes simples y cortantes dobles, ¿no? Por ejemplo, acá hay un cortante doble, porque para que esta varilla se mantenga, de seguro pues hay un agujero, pasa el pasador por ahí, y como que a ambos lados hay como que orejas de esta articulación y esta van a sostener pues a toda esta viga, ¿no? Sin embargo, acá es una sola unión, por lo tanto habrá un cortante simple y acá un cortante doble, ¿no? Acá veremos también entonces pues problemas relacionados a esfuerzo de corte, ¿no? Para cada uno de ellos hay dos ejemplos, ¿no? Luego veremos pues lo que es la deformación, ¿no? De hecho, ya que cuando una varilla es sometida a un esfuerzo, ya experimenta deformaciones, ¿no? Acá en los puentes generalmente se ven pues esas deformaciones. ¿Por qué dice pues se construyen los puentes en forma de arco, ¿no? Se construyen en forma de arco, no por la estructura, ¿no? Sino que acá se unen cables verticales y estos cables verticales pues de una forma u otra le dan estabilidad a ese puente, pero ante la estabilidad, pues cuando pasan los automóviles, o el mismo peso de esta estructura hace porque se tensione. Y cuando se tensiona, experimenta un esfuerzo, ¿no? Y ese esfuerzo, esa acción de esa fuerza hace pues que el cuerpo se deforme, ¿no? Como la que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Y para el caso de varillas, esta deformación pues es el cambio de longitud por cada unidad de longitud. Si hablamos de área, será pues cambio de área por cada unidad de área, ¿no? Si hablamos de volumen, será cambio de volumen por cada unidad de volumen. Y sea cual sea la magnitud, esta deformación pues no presenta unidades de medida, ¿no? Porque como ustedes ven, son magnitudes de la misma naturaleza, cuando tú le divides se van a cancelar las unidades, entonces, por lo tanto no queda nada, ¿no? Entonces no vaya a ser muchacho que por ahí estén colocando unidades, la deformación no tiene unidades. Ahí tenemos dos problemas más, uno más sencillo, otro un poco más complejo, y serán pues problemas vistos también en las videoconferencias, ¿no? Asimismo, muchachos, la ley de Hooke. De repente esa ley de Hooke, pues de Robert Hooke, es una ley de repente bastante conocida para el caso de resortes, ¿no? Cuando se comprimen o cuando se deforman, ¿no? Cuando se comprimen o cuando se estiran, ¿no? Pero también esta ley es bastante válida para relacionar pues dos magnitudes, que es el esfuerzo y la deformación, ¿no? Entonces dice, pues a medida que tú aplicas una fuerza a una varilla, se va deformando, ¿no? Cuanto mayor sea la fuerza, mayor es la deformación. Entonces, por lo tanto, a mayor fuerza, a mayor esfuerzo, mayor deformación. Significa pues que estas dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿no? Y esa gráfica pues justamente indica ello, ¿no? Esa razón que existen entre esas dos magnitudes. Esa razón que existe te da una constante. Esa constante, ¿quién viene a ser? Viene a ser la constante de proporcionalidad para el caso, pues, de cuerpos elásticos, ¿no? Y justamente por acá dice, ¿no? Cuando un material dice se comporta elásticamente, también dice presenta una relación lineal conocida entre el esfuerzo y la deformación, que se conoce, dice, pues, que se dice que es linealmente elástico, como la que ven ustedes acá, ¿no? Dice, este tipo de comportamiento es muy importante en la ingeniería, dice, por una razón obvia, ¿no? Al diseñar estructuras y máquinas, falta la tilde acá, dice, para que trabajen en esta región, dice, evitamos deformaciones permanentes debido, pues, a influencias, dice, permanentes debidas a la influencia plástica, ¿no? Bueno, plástica es cuando ya, digamos, lo que pasa es que los cuerpos metálicos, por así decirlo, tienen, pues, cuando se construyen, pues, bajo una cierta rigidez, pero cuando ya pierden su rigidez, pasan, pues, a la región plástica. Y luego de pasar a la región plástica se fracciona, ¿no? Entonces la idea pues que no suceda como la que están viendo por aquí, ¿no? Entonces para evitar ese tipo de daños tenemos que tener presente pues este límite elástico y una forma de relacionar esta magnitud es a través de esta ley, ¿no? Que el esfuerzo es igual a esta constante, que es la constante de proporcionalidad, conocida como el módulo de elasticidad del material por la deformación, ¿no? Que experimenta pues estos cuerpos, ¿no? Y una extensión de la ley de Hooke
es el módulo de la elasticidad, que se conoce también pues, como el módulo de Young. Y ese módulo Young habla pues de una relación directa que existe pues entre la tensión y la deformación. Las unidades, bueno, del módulo Young o de la ley de Hooke es la siguiente, ¿no? En la ley de Hooke, cuando queramos saber las unidades, vamos a tener que relacionar la unidad de estas magnitudes. El esfuerzo se mide en pascales, la deformación no tiene unidades, por lo tanto la unidad de módulo Young vienen a ser los pascales, o conocida también como el newton por cada metro cuadrado, ¿no? Dice esta relación también es conocida como módulo Young, dice y está dado por el esfuerzo normal y la deformación unitaria en la dirección pues de la fuerza que se aplica, ¿no? Por ejemplo, acá le aplicas estas fuerzas tocables y experimenta pues un esfuerzo de tracción, ¿no? Entonces a lo largo de él, para relacionar la variable, podemos hacer uso pues de este esfuerzo que es el esfuerzo el módulo de elasticidad o conocido también como el módulo de Young, ¿no? De hecho, ¿no? Que cuando se diseñan estructuras se tienen pues presente bastante estos parámetros para que el diseño pues, de la estructura quede correctamente diseñada, por así decirlo, ¿no? Bueno, tenemos ahí dos ejemplos, muchachos, y estoy colocando un problema de reto, ¿no? Para que ustedes puedan pues, desarrollarlo ya en la videoconferencia, ¿no? Bueno, eso sería netamente, muchachos. Espero pues que hayan comprendido. Cualquier duda, consulta, lo vemos ya en la videoconferencia, ¿no? Bueno, cuídense mucho, muchachos. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.